arrancamos un poquito con Malvinas, porque vos sos abogado del CECIM y estás empapado de un montón de cosas que me interesan mucho. De hecho, accionaste judicialmente contra el DNU. Tenemos vigente la ley de tierras gracias a una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones La Plata, sí. Ok, vamos a arrancar por eso. Vos, como representante del CECIM... El CECIM. El CECIM, tenés razón, con tu patrocinio. Bien, así es. Está. Fuiste a la justicia y dijiste, esta parte del DNU, la que hace a la derogación de la ley de tierras, es inconstitucional. Así es, sí. Bien. En realidad, todo el DNU debería ser ya declarado inconstitucional. Hasta ahora le tiene un revés en la materia laboral y esto. En materia laboral está el tema de sociedades anónimas deportivas, sí, que fue y vino, creo que está en fase de revisión. Pero sí, básicamente, digamos, con distintos niveles de avance, hay varios procesos colectivos iniciados contra el DNU o partes del DNU. Nosotros, en términos de litigio estratégico, entendíamos que había que ir por la parte de tierras. Ahora, si querés, te explico por qué. Más allá de considerar, y esto lo quiero dejar bien en claro, que no es solo el aspecto de tierras aquello que nosotros entendemos que es inconstitucional. El decreto es un mamotreto jurídico que a lo que apunta es a construir las condiciones necesarias para que nuestro país ingrese de rodillas a la cuarta revolución industrial, digamos. Sí. Tiré como pum pum. Sí. Tiraste como me estás obligando a invitarte las próximas 6 semanas aproximadamente. Pero no, a ver, pará. Primero vamos a agotar la parte de tierras. En primera instancia, Recondo, que era el juez que intervino, te dijo: ustedes no tienen legitimidad para hablar de esto. El proceso fue así. Interpusimos el amparo, sí, llegaron la feria, sí, la feria de las vacaciones. Sí. Recondo infló el patito y se fue de vacaciones. Nosotros dijimos, acá, bueno, sí, es que es así, se fue de vacaciones, ¿no? Me lo voy a anotar para usarla en el futuro. Es muy bueno. Infló el patito, dijo, acá no hay nada, bueno, yo ya me saqué una semana, vaya a saber dónde, y se fue de vacaciones. Sí. Nosotros le dijimos, pará, esto es grave, habilitame importante, la feria, al menos habilitame la feria. Me dijo, no, y se fue. Un copado. Nosotros apelamos esa decisión. La Cámara Federal de Apelaciones dijo, hay algo ahí, digamos, hay algo que amerita ser estudiado. Sí. Entonces, un amparo es básicamente eso, ¿no? Suspendeme esto hasta que veamos si es una cautelar. Es de la cautelar. El amparo es un remedio judicial contra una acción actual o inminente que ponga en riesgo derechos de jerarquía constitucional. Bien. Sí. Bien, así lo dicho. Estoy viendo con flechas, pero creo que sí se entiende. Yo tengo vamos a ponerlo en un ejemplo que todo el mundo lo va a entender. A ver. Yo tengo una enfermedad. Sí. No me proveen el medicamento o la intervención quirúrgica que necesito para tratarla. Bueno, me presento a la justicia y digo, acá necesito que urgente me resuelvas esto porque hay una inactividad, no me están proveyendo ese medicamento que pone en riesgo mi vida. Sí. O mi salud, ¿no? Okay. Entonces, eso es un amparo. Puesto en el plano de la ley de tierras, nosotros lo que decíamos era, acá hay una acción del Poder Ejecutivo Nacional, a través del artículo 154, que deroga la ley de tierras, que pone en riesgo un montón de derechos, la soberanía, digamos, argentina, la integridad territorial, la soberanía alimentaria, la soberanía acuífera, un montón de cosas. Sí. La Cámara dijo, por lo menos amerita el estudio, y le ordenó al juzgado que se meta en la cuestión. Ahí aparece Kreplak, que en ese entonces fue juez subrogante durante el mes de enero, y dicta una medida cautelar, que nosotros la habíamos pedido junto con el amparo. Dijimos, bueno, hasta que vos me resuelvas el fondo, que es el dictado de la inconstitucionalidad, por lo menos suspendeme. Porque requiere ahí un estudio más o menos exhaustivo para ver si lo que vos estás planteando está bien. Entonces, por ahora lo frenamos hasta que mire bien cómo está. Mancha congelada. Antes de que tenga un efecto, vos estás diciendo que los efectos pueden ser graves. Bueno, antes de que estos efectos se produzcan, vamos a parar la pelota y vamos por no estudiar si es constitucional o no, si hay derechos en riesgo o no. Es como una mancha congelada. En este caso, la medida cautelar es no innovemos. ¿Qué es no innovar? Es no hagamos nada porque no vaya a ser que esto efectivamente sea inconstitucional y en el medio te pasó un camión, digamos, te compraron media Patagonia. Antes de que sea demasiado tarde. Así es.
Entonces dicta la medida cautelar, lo festejamos, avioncito, festejo de gol, real, literal, porque Sí. esto nos pasa por el cuerpo, o sea, es parte de nuestra militancia activa. Y unos días después volvió el juez que estaba a cargo de la causa, desinfló el patito y dijo, ahora me toca a mí estudiarlo. Sí. Pasaron 5 días, nos duró poco el entusiasmo y nos pinchó el globo también. Nos Sí. dijo, no, este amparo es inadmisible. ¿Por qué? No se metió, yo uso una metáfora, pero para que la entienda todo el mundo. Está correcto, es algo que tendrían que hacer todos los abogados, así que lo celebro. Bien sencillo. Vos vas a un boliche, Sí, ¿no? Y en la puerta siempre, ¿qué tenés? Pato Vica. Un Pato Vica. ¿Y qué puede hacer el Pato Vica? Decirte que no puedes entrar. Bueno, usó ese argumento, no se metió en la pista de baile a bailar y a decir, che, bueno, no, les rechazo porque para mí está bien dictado. Dijo, no, ¿sabes qué? Viniste de zapatillas, ahora fue. Sí. Nos dijo, ustedes no tienen legitimación procesal acá. Para eso usó la metáfora del boliche, para que quede bien en claro. Ni siquiera se metió en el fondo del asunto. Dijo, los excombatientes de Malvinas no tienen por qué presentarse en nombre y representación del pueblo argentino para decir que acá, Sí. digamos, hay un derecho vulnerado y que ustedes tienen la legitimación para, en nombre de todos, pedir por ese derecho. Bien. Así, entendido. concreto. Sí. Bueno, Casi que agarró un atajo burocrático para no meterse en un quilombo. es lo que está usando... Porque recién volvía de vacaciones, estaba guardando el patito, no tenía ganas de poderse estudiar en... No, y además hay que decir lo que dijo la Cámara después, ¿eh? O sea, al que le gusta el Durano se tiene que bancar la pelusa. Porque después la Cámara lo cagó a pedo. Estoy spoileando el final, nosotros apelamos esa decisión y la Cámara la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictó una sentencia flor y truco, o sea, una sentencia muy potente, Sí. en donde dijo, me quedé así congelado, le explicamos porque está el retorno, no estoy acostumbrado a que haya No, retorno. yo y tampoco. dije, ¿quién me está hablando del más allá? ¿Será? ¡Dios! Dios, estás ahí. Dijo 2 cosas. Primero, como dijo un montón de cosas, pero las 2 cosas centrales que es importante que queden es la primera, los excombatientes están recontra legitimados para presentarse ante el Poder Judicial en nombre del pueblo argentino para reclamar por la soberanía nacional. Sí, Recontra. bien. Y utiliza un argumento que es muy elemental, pese a que no fue visto antes, que es, che, en 1982 nadie les preguntó si quería ir a representar al pueblo argentino Exactamente. a una guerra en donde las balas eran reales y claro. se supone que el objeto de esa guerra, que después podemos discutir en qué contexto la dictadura llama a esa guerra, pero digo, nadie les preguntó si defendían o no la soberanía nacional. Sí. Entonces, representaron al pueblo argentino con el cuerpo, poniendo quien, el cuerpo. Quien puede lo más, puede lo menos. Digamos, si pudieron ir a poner y muchos no volvieron, Ujú. digamos, bueno, ¿quién les va a venir a negar que pueden hacerlo ante la justicia? Y el segundo gran logro jurídico, porque nos deja un precedente hermoso para lo que viene, más allá de que el contexto es trágico, pero desde lo jurídico es un enorme logro, es que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata entendió, como ya había entendido Kreplak al momento de dictar la cautelar, que la soberanía es un bien jurídico tutelable. ¿Qué quiere decir esto? Que parece chino mandarín a esta hora, por ahí que está escuchando, quiere revolear una hojota. Es algo bien simple, es que la soberanía, en tanto bien jurídico, está contemplado en la Constitución y es algo que se supone que si lo defendemos, nos beneficia a todos. Entonces, Ok. hay algo que se llama soberanía, que ya pasa a ser material, es decir, no es algo que construyó... Sí, no es una abstracción. Una abstracción, sino que hay algo efectivo, que es que cuando te venden la tierra a Joe Lewis en la Patagonia y no te dejan entrar a un lago, te están cortando un pedazo de tu soberanía territorial en este caso, pero también a futuro este concepto nos puede servir para un montón de otras cosas. Y frente a ese ataque a la soberanía, que es algo específico, que es un bien jurídico constitucional, hay un grupo de personas en La Plata que se llaman excombatientes de Malvinas y se nuclean en torno al CECIM, que puede acudir a la justicia y decir, momento, Sí, acá hay algo, ok. dictamos una sentencia. ¿Y es de fondo o es cautelar? Es de fondo. Es de fondo. Dijo, el artículo 154 es inconstitucional. Y hay algo interesante también, que es que
más allá de caracterizar estas cuestiones que venía diciendo, entienden que la inconstitucionalidad está dada por el procedimiento. Nosotros sostuvimos siempre el decreto, el DNU es profundamente inconstitucional porque vulnera el artículo primero, el artículo 29, el 99 inciso tercero y sobre todo vulneran lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en torno a qué es necesidad y urgencia. Necesidad y urgencia no es lo que a cada quien le pinta. Che, hoy me levanté... Sí, no es tu urgencia claro. Vista de un lugar político, es la urgencia del bien común. Digamos. Claro, no es, che, hoy me levanté con ganas de comer helado dulce de leche, mi urgencia es pedir un Rappi, ¿entendés? Eso no es la urgencia, porque si no parece que la urgencia es lo que a cada uno le pinta. ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué vos creés? Y acá es apelo a todas las áreas de estudio en las que te has empapado, y también a tu carácter de dirigente político, de tipo que anda en la calle además. ¿Por qué crees que hoy a mucha gente le parece un detalle menor que sea por DNU? Porque a mucha gente le parece que cuando uno plantea esto, la constitucionalidad, si esto se está haciendo conforme a la ley o no, le parece un detalle. Yo creo que es muy buena la pregunta porque me parece que tiene muchas aristas por donde entrarle. Pero me parece que en muchos años no hemos rendido un culto a la división de poderes y a la institucionalidad. Y a mí me parece que a veces uno termina aprendiendo a partir de las cuestiones extremas, ¿no? Por supuesto que hay jueces que responden a intereses, hay medios de comunicación que responden a intereses, pero en un momento me parece que entramos en una dinámica en lo que todo aquello que nos decía que no a lo que nosotros pensábamos, y por eso me estoy haciendo cargo también de parte del producido social, donde se puede desplegar la estrategia de Milei, me parece que en un momento nosotros terminamos como tirando del mantel demasiado y nos llevamos los platitos, ¿no? A veces me parece que cuando no hay un culto por el Estado de Derecho, la República, incluso yo soy de los que piensan que hay que modificar la Constitución Nacional, me parece que nos debemos un montón de discusiones, pero me parece que esas discusiones tienen que ser en clave de ganar en institucionalidad. ¿Y por qué? Me dirás, porque está clarísimo que la institucionalidad es central cuando aparece un tipo como el que tenemos de presidente que se quiere llevar todo puesto y de repente un juez acá en La Plata o dos jueces acá en La Plata le dicen, momento, pará. No, la ley de tierras no, por ejemplo, ¿no? Es un poco esto que yo recién castigaba a Vidal, ¿no? Que bancaba el decreto y tenía este discurso de que la forma, bueno, después la discutimos. Y lo que te pasa es que cuando viene uno que no te gusta y adopta esa forma y se lleva puesto todo, ahí te calentás, pero cuando, llevándose puestas las formas, va para donde yo creo que tiene que ir más o menos la cosa, ahí la dejas pasar. Esa es la laxitud que permitimos y que nos lleva hoy a ese estado de cosas. Es que está claro que termina siendo un juego sin reglas, ¿no? Es lo que un poco nos pasa con el VAR, ¿no? Que todo el mundo decía, no, con el VAR se acaba la injusticia. Y de repente, ¿sabes por qué acá el VAR sí, acá el VAR no? Entonces, me parece que lo que tenemos que construir son unas reglas claras de desempeño democrático, en donde se gana y se pierde, y en donde el desafío de la política, que me parece que es el gran tema de nuestra generación en clave dirigencial, es construir los consensos necesarios. A ver, yo no soy de quienes piensan que solamente con correlación de fuerzas se cambia la historia, porque si no te quedás en una parálisis de la que no salís a veces jamás. Acá en la provincia está eso. A veces necesitas iniciativa y necesitas romper un poco las formas, los moldes. Aunque pierdas, ¿no? O sea, instalarlo desde lo discursivo, desde la acción política, aunque pierdas. Eso a mí me pasa, te lo comparto como una inquietud que he planteado al aire varias veces. A mí me pasa con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Kicillof mucho, ¿no? Que de alguna forma analiza demasiado el estado, la correlación de fuerza, como dijiste, y no va a fondo con algunas cosas. Por ejemplo, a mí me consta, porque lo he hablado, que está de acuerdo en que la Constitución de la provincia de Buenos Aires se tendría que discutir. No está en ningún lado. Hay 700 vacantes judiciales que no se cubren, y yo entiendo que la correlación de fuerza lo obliga a negociar y por ahí a entregar más de lo que quiere en esa negociación, pero no lo plantea. Lo mismo los cargos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que está bien, no tendrás el número para poner a los que vos te gustan, pero después resulta que esas vacantes se quedan, cambia el signo de gobierno y viene un tipo que tiene menos preocupación que vos por la correlación de fuerzas, por las formas y por todo eso, te manda 2 locos en comisión, como hizo Macri hace 5 años, 6 años,
Y ahí las formas pasan a ser secundarias porque está esta volatilidad de... Y te digo más. Y me hago cargo de lo que voy a decir también. Chan. Hay una cuestión que tiene que ver con que la política a veces se vuelve endogámica y de palacio. ¿Qué quiero decir con esto? Con que estoy sacando la cuenta de a ver a quién favorezco. Yo te voy a decir, por ejemplo, que no haya cobertura a las vacantes judiciales. Yo soy boga, trabajo de abogado en mi estudio, recibo gente y estoy por tribunales, digamos. Hoy vivo de eso. Es una tragedia. Es una tragedia para la gente. O sea, yo tengo, para que te des una idea, desde agosto del año pasado, un chabón que se quiere divorciar, que están en una situación y en una encrucijada muy grande, con situaciones de violencia para con un niño que está en poder y que hago las presentaciones y me dicen, y nos falta cubrir vacantes. Claro. Real. Entonces, a veces, cuando la política se mira demasiado la pelusa del ombligo, pasa que perdemos de vista que la acción política tiene que tener como fundamento último generar un impacto real en la sociedad. Y entonces después caemos todos en la volteada. Porque es el abogado que no me saca el divorcio, es el juez que no sirve para nada, es el coso, y viene un tipo. Iba a usar un adjetivo, pero no quiero. Lo entendí igual. Y te dice que son toda la casta y que nada sirve y que entonces como nada sirve todo vale y te genera una transformación cuyo daño va a ser enorme. El daño que va a generar y que está generando Javier Milei no lo vamos a vivir, más allá de, quiero ser respetuoso con mucha gente que se está quedando sin laburo y que por supuesto que el daño lo está viviendo hoy en carne propia, en la suya, en la cotidiana, y que es tremenda. Y que no es solo la suya, es la nuestra también, y que con esto lo digo sin caretearla. Es un bajón quedarte sin laburo. Yo lo pasé hace relativamente poco y se te llena el mundo de incertidumbre y sobre todo si sos sostén de familias. Entonces, me ha pasado, yo sentía que no había suelo, que de golpe no había suelo. Te quedás sin referencias sólidas y estables y por eso es la nuestra. Yo lo pasé hace varios meses y la verdad es que es un cimbronazo para la vida de toda persona, ¿no? Entonces, digo, pero más allá de eso, el impacto profundo en el desarrollo del pueblo, en la grandeza de la nación, en las cuestiones que tienen que ir sucediendo, porque yo soy muy optimista. Yo creo que Argentina tiene una oportunidad única de subirse al tren de la historia, contrario a lo que nos quieren hacer creer de que es un país de mierda que no tiene nada que ofrecer, y te lo puedo justificar en actos, hechos y con un análisis concreto. Pero digo, justamente la violencia del colonialismo avanza tiene que ver con lo que hay en juego y me parece que no estamos mesurando el daño que produce y que se genera sobre una plataforma clara que fue la inacción del Proyecto Nacional y Popular del cual formo parte, por eso me hago cargo, no es que le echo la culpa a alguien, ¿sí? La culpa es de todos porque... A diferencia de algunos que hacen nombres propios nada más, ¿no? No, y además porque como si... Porque la discusión del peronismo es, sí, yo hago mi autocrítica, Alberto era un tarado. Sí, bueno, mira, eso no es una autocrítica. Es callar, es no dar determinadas discusiones, es estar especulando sobre determinadas cuestiones, es hacer la vista gorda cuando las cosas están mal. Nosotros perdimos parte de la ascendencia sobre el sentido común. Che, lo que está mal está mal. Está mal lo haga fulano, lo que decías vos hace un cachito. Y está mal. Y cuando algo está mal y nosotros no podemos decirlo para no hacerle el juego a la derecha, resulta que le hicimos no el juego a la derecha. Le hicimos el juego a una expresión de la derecha que es completamente violenta y que viene a destruir el andamiaje jurídico institucional de la República Argentina. Y entonces, ¿a quién estábamos no haciéndole el juego cuando creíamos que desde el silencio de determinadas discusiones que eran estructurales y que son estructurales porque siguen estando, porque el liberalismo avanza, la libertad avanza, no vino a resolver ninguno de esos problemas estructurales, lo vino a profundizar? Digo, ¿a quién estábamos no haciendo el juego? Me parece que lo que estábamos haciendo era generar un caldo de cultivo para que nos cayera este meteorito que vino a destruir todos los basamentos sobre los cuales nosotros construíamos política. Todas las cuestiones que nosotros pensábamos que estaban saldadas socialmente, y lo digo como militante de derechos humanos, nos vino a cuestionar las políticas de memoria, verdad y justicia, nos vino el pacto democrático de los últimos 40 años, nos vino a cuestionar el rol del Estado en determinadas cuestiones que son centrales. Y cuando digo el rol del Estado, tampoco me creo que el Estado gigante y elefantiásico es un Estado que... No, se entiende. El Estado que está en lo que tiene que estar, pero... ahí es lo que yo te decía, estamos abriendo la puerta para ver 600 horas de muchos temas. A ver, desde lo partidario, desde el peronismo, te digo, cuando Kicillof tiró hace unos meses de que hacen falta nuevas canciones,
Además del quilombito interno, del microclima, la declaración, sacame eso. Me parece que dio con una clave, pero no solamente con el tema de que el peronismo vuelve a enamorar. A mí me da la sensación de que algunas banderas irrenunciables, que deberían ser irrenunciables, algunas como Malvinas, otras como el genocidio de la última dictadura cívico-militar, requieren ahí un ajustecito retórico para volver a interpelar. No es un ajustecito retórico, me animo más. Es pensar qué implica ese anclaje, ese mojón en tu identidad política en clave de presente y futuro. No es solamente cómo lo contamos, porque a veces confundimos el dispositivo, la plataforma o incluso el tono del mensaje con la profundidad del mensaje. Sí. Yo te puedo decir por qué Malvinas y derechos humanos, desde mi punto de vista, no digo tener la verdad universal, pero sí, para mí son una ventana enorme al desarrollo de la patria, pero te lo puedo decir no en clave barroca, como no, porque nosotros cuando hicimos... Bueno. Yo te lo digo concreto, en el mundo en los próximos 40, 50 años va a faltar agua, va a faltar alimento y va a faltar energía. Si no te gusta las Naciones Unidas que lo vienen diciendo y no te gusta la FAO y no convergés con esas líneas de pensamiento global, listo, anda a escucharlo de Elon Musk. El otro día dijo, va a faltar energía. Electricidad. Lo próximo que va a fallar es electricidad. Anda a ver los informes. Que ya estaría pasando en ciudades como Ámsterdam, por ejemplo. Pero lo dijo, ¿no te gusta Elon Musk? Bueno, vamos a ver al padre de la inteligencia artificial. ¿Y qué tiene que ver Malvinas con eso? Todo. Porque esto es así. Bien esquemático, porque sé que el tiempo en esto es tirano. Y la atención. Y la atención es tirana, pero bien concreto. Estamos en un codo de la historia. Sí. El mundo está entrando en la cuarta revolución industrial. No nos damos cuenta porque vamos en un avión a cientos de miles de kilómetros por hora y la velocidad relativa nos impide ver la potencia de las transformaciones que se vienen. Estamos poniendo en tensión incluso el principio clásico de la modernidad, que es el humano en el centro. Es posible que en unos años, y van a decir, pero vos sos un borracho. No soy un borracho. La literatura lo viene diciendo y los avances científicos lo vienen sosteniendo. Es posible que dejemos de ser solamente humanos para ser otra cosa, entidades de otro tipo, una parte humanos y una parte con biomáquinas, por ejemplo, con trasplantes de riñón que se cultiven en una batea, cosas que están pasando, ¿no? Es posible que tendamos a la longevidad, porque es posible que encontremos, producto de la capacidad computacional, la posibilidad de dar tratamiento a enfermedades que hoy nos matan, como el cáncer. Sí. ¿No? Todo esto nos va a generar enormes desafíos. Se estima que la población global entre 2050 y 2100 va a llegar a 12.000 millones de personas. Hoy somos 8.000. Es un montón de gente. 50% más, como para arrancar. Es un montón de gente. Sí. Bocha de gente. Si nosotros nos conmueve una barcaza cruzando el Mediterráneo con gente que se escapa de conflictos, imagínense cuando seamos 12.000 millones de personas. Sí. El calentamiento global es una realidad. Genera desertificación, genera problemas y cambios en los ecosistemas. Y además, si somos tanta gente, va a haber un corrimiento de las fronteras urbanas. ¿Qué quiere decir esto? La gente tiene que vivir en algún lado. Con todo esto que digo, vamos a un escenario de escasez. La próxima crisis va a ser la crisis de escasez. Escasez de agua, de alimento y de energía. Esto es una realidad ineludible. 40, 50 años, o sea, mis hijos lo van a ver. Posiblemente antes, posiblemente después. Yo te puedo asegurar que antes de 2100 va a haber conflictos globales muy importantes en esta materia. Digamos, es cuestión de más o menos ir leyendo por dónde viene el... ¿Viste? Pero esto también pasa que cuando hay como una especie de atrofia o una especie de atontamiento y que cuando uno lo esboza o cuando lo lee, capaz que es un mecanismo de defensa, ¿no? Porque la verdad que nadie quiere soñar con el apocalipsis. Dice, bueno, esto puede que pase, puede que no. Va a pasar. ¿Vos estás diciendo que va a pasar? Va a pasar y acá hay dos modelos claros. Aquí tenés el modelo del... ¿Hay una alternativa? ¿Puede no pasar? A ver... ¿O hay dos modelos de cómo conducirlo a eso? A ver, hay cosas que van a pasar. Hay que prepararse. Digamos. Hay que prepararse para... Y cuando digo hay que prepararse, la política se tiene que preparar. Tenemos que empezar a hablar de esto. Tenemos que hablar de derechos humanos en este contexto. Uh-huh. Entonces, la reivindicación de la justicia social no es una reivindicación en vacío. Es qué va a pasar cuando tengamos que definir para qué usamos Internet, porque va a haber escasez de Internet.
Y vos decís, priorizar de alguna forma. ¿Cómo priorizamos? Y la priorización es una decisión política. Y Argentina en ese marco, vos me decís, ¿por qué hay una alternativa? Porque Argentina en ese marco tiene absolutamente todo lo que va a faltar y todas las potencialidades para subirse a un programa de desarrollo. Y lo que le está faltando, o lo que le va a faltar cada vez más es soberanía, para decidir sobre todo lo que tiene. Yo te diría que la discusión central de la política actual es la soberanía. No es que va a faltar la soberanía. El tema es que estamos frente al jardín de los senderos que se bifurcan, diría el cuento célebre de Borges. O vamos hacia un escenario en donde Argentina se desguaza y te empiezan a entrar los capitales transnacionales para digitarte que aquello que va a faltar valga muchísimo y poder escalar la demanda global y hacer los negocios que hacen siempre, porque si podemos habitar Marte en algún momento, Elon Musk y el puñadito de gente que concentra la riqueza global se van. El tema es qué hace la República Argentina con todo eso. Y esto es un principio newtoniano, la tercera ley de Newton, acción-reacción. La violencia de Milei no es Milei, que es un tipo excéntrico, Acá es la violencia que necesitan determinados sectores concentrados de la economía global para avanzar en el barrimiento de la arquitectura político-institucional que la Argentina necesita para entrar de pie a este proceso. Decir, che, acá estamos nosotros, pará. ¿Qué necesita energía? No, pará. Así no te la vas a venir a llevar. Yo me voy a sentar en la mesa de discusión. ¿Vos qué vas a producir? ¿Vas a producir reactores para abastecer energía? Yo quiero tener parte de las patentes sobre esto. Y yo digo, en un contexto, esto para cerrar, en un contexto en el que en los últimos 20 años estuvimos viendo que hay conflictos armados de difícil o de dudosa justificación, ¿no? Sobre todo en Medio Oriente lo vemos, ¿no? ¿Cómo se planta un país que militarmente no es potencia ni remotamente para defender esos recursos? ¿Hay margen para hacerlo desde la política? Porque, qué sé yo, hasta donde yo vi, lo último que miré, a la ONU se la llevaron puesta. Mirá, es una gran pregunta también. Yo creo, esto es una mirada ideológica, que la paz es también una apuesta y que es imposible consumar un proceso de justicia social y consagración de los derechos humanos en un conflicto armado o en conflictos armados. Para mí la salida es, lo vengo diciendo, sosteniendo, y hay que discutirlo desde la Ciudad de La Plata a la provincia de Buenos Aires, a la República Argentina, a la región, es la ciencia y la tecnología. La forma en que nosotros vamos a poder salir adelante es, no, tengo la energía, me la guardo para mí, vení a ver cómo me la discutís. Es, yo te estoy agregando la idea, el proceso tecnológico por el cual vos vas a tornar más eficiente tus procesos productivos, y me voy a tornar necesario en tus procesos productivos porque la idea es mía, porque yo la voy a patentar, porque voy a tener un proceso en esa mesa de discusión, y si vos me aniquilás, vas a quedarte sin un pedazo importante de lo que al mundo le va a permitir subsistir en los próximos años. Pero eso requiere, por eso, una reedición de la doctrina justicialista. No me quiero extender, yo siempre digo, Perón miró muchísimo más allá. Perón miró el siglo XXIII. Perón en mediados del siglo XX habló de la fusión nuclear, algo que China recién ahora está llevando adelante. Luego habló de la fisión nuclear, generó el avión a reacción porque era lo más avanzado de su tiempo. Me parece que el peronismo tiene que pensar la doctrina justicialista en una clave de siglo XXIII, pensándola en clave de justicia social, porque no podemos pensar que un grupito de vivos se la van a llevar toda a costas de un montón que la van a ver con la ñata contra el vidrio, y para eso lo que necesitamos es un Estado que sea eficiente, pero que sea voraz en la construcción de las herramientas para poder hacer que las cosas sucedan, porque si no, nos morfan. Me gustó ese remate, Perón pensando el siglo XXIII, y los peronistas contemporáneos que cada vez que dicen, mirá, te voy a citar lo que decía el general, la única verdad es la realidad. Hermano, de todo lo que dijo, de todo lo que escribió, vos, esa que encima creo que es de Descartes, sí. es un montón. Es un principio que, viste, es que pasa eso. Terminamos citando cosas en vacío, en abstracto. Uno lee los postulados políticos de Perón y Perón estaba viendo para su tiempo lo más avanzado. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que dejar de construir retroutopías. ¿Qué es una retroutopía? Es mirar la utopía por el espejo retrovisor. No, la utopía está atrás, la utopía está adelante. La utopía que no fue. O la que fue y ya no podemos, tenemos que volver a la falda y Huerta Grande en medio del siglo XX. No, hermano, no vas a volver nunca más así porque eso no existe más. Entonces tenés que poner la utopía adelante, bien adelante, y decirle a la gente que hay un futuro mejor. Yo estoy seguro que hay un futuro mejor y que Argentina tiene todo para romperla. Ahora necesitamos una dirigencia a la altura, la construcción de una mirada soberana que sea transversal, ciencia, tecnología y una política clara sobre nuestros recursos naturales y la integridad territorial. Entonces vos me preguntaste cómo juega Malvinas. Malvinas, Antártida, Isla del Atlántico Sur, el espacio marítimo circundante es una parte central de esta estrategia de desarrollo.
Bien, viste, yo sabía que íbamos a abrir la puerta del infierno y que Eso es culpa mía en realidad esto, esta formulación del programa que yo iba a dejar lo más interesante, chicos, lo voy a dejar para el final, pero ya se termina, así que van a tener que engancharse la semana que viene y seguimos hablando. Y yo te voy a invitar a que vuelvas. No sé cómo viene tu agenda, sé que, bueno, una persona que es abogada... Nos hacemos lugar. Esto me encanta hablar, hay que pedagogizar, hay que ir cantando esta canción. Hay que cantar nuevas canciones, cantémosla, pero cantémosla...